Si hay un personaje histórico que despierta tanta admiración como repudio, ese es Napoleón Bonaparte. Su figura será recordada en los próximos tiempos de nuevo por el cine. Y entonces nos acordaremos de su excelente constancia y pulcritud en pos de conseguir lo que se proponía. Porque debemos admitirlo, Napoleón tenía un poco de Alejandro Magno y eso que tantos emperadores a lo largo de la historia han querido realzar en su personalidad: la obsesión por el poder y las ansias por someter a los territorios ajenos. En este nuevo episodio de Gargantúa quiero hablarte de los misterios que rodean la figura de Napoleón, de su noche en la pirámide de Keops, de los secretos sobre su personalidad, de varias anécdotas sobre su vida y de la enigmática muerte que lo envolvió. Todo el mundo debe saber que Napoleón nació en la Francia de 1769 y que su popularidad surgió a partir de la Revolución Francesa. Fue, por tanto, un revolucionario, pero también un político y gran emperador de los franceses durante más de 10 años a comienzos del siglo XIX. No me detendré mucho en su biografía, ya que se puede consultar con facilidad en los anales virtuales que tenemos en Internet. Pero sí debemos recordar que sometió a gran parte de Europa durante su mandato como general militar francés. Murió exiliado en la isla de Santa Elena en 1821. Pero retrocedamos en el tiempo hasta 1798 y viajemos hasta Egipto, donde Napoleón desembarcó para progresar hasta Oriente con miles de sus soldados. Se cuenta que la noche del 12 de agosto se introdujo en una cámara secreta de la pirámide de Keops para experimentar lo mismo que ya hiciera Julio César: dormir solo en la tumba del faraón. Cuando logró salir de la pirámide a la mañana siguiente y después de pasar 7 horas dentro, tenía el rostro pálido y aterrado. Sus hombres, al verlo, le preguntaron cómo había pasado la noche. Él respondió diciendo: «Aunque os lo contara, no me ibais a creer. Desconocemos a día de hoy qué le ocurrió al emperador francés». Sobre las anécdotas y curiosidades sobre su vida quiero destacar algunas. Se dice que medía menos de 1,70 m. Fue exiliado 2 veces y a 2 islas diferentes, a Elba y a Santa Elena, que era obsesivo con algunos comportamientos, que sufría fobia a los gatos, que llevaba veneno por si lo capturaban y no quería que lo hicieran vivo. Fue emperador por autoproclamación. En sus retratos se disponía con una mano escondida en la chaqueta porque trataba de imitar a los grandes romanos. Llamó a su caballo favorito Marengo, por una victoria militar en aquella ciudad de Italia. Su derrota en la batalla de Bailén en Jaén fue el comienzo de su debilidad militar, y eso ocurrió en 1808. Sobre todo después de decir que el ejército español era el peor de toda Europa. Este es un ejemplo de no subestimar a tu adversario y de cura de humildad en toda regla. Posteriormente quedó tocado en su mayor derrota con la batalla de Waterloo. Pero dejemos atrás estas curiosidades que pueden o no ser ciertas del todo y recojamos algunos aspectos de su personalidad, rasgos que hicieron del general francés todo genio y figura hasta su sepultura. Ya os he contado que era obsesivo, pero también se afirma que tenía un perfil psicológico más cercano a la crueldad y agresividad que a la justicia común. No son pocos los escritos que los retratan como alguien dominante, líder desafiante y empecinado en conseguir todo lo que perseguía.
Donde algunos historiadores ven algo positivo como la constancia, otros lo ven como un peligroso carismático que usaba todos los recursos para fundar un nuevo imperio francés por el mundo conocido. Quiero terminar este episodio hablando sobre su muerte, y es que todo hace pensar que Napoleón fue envenenado en la isla de Santa Elena, donde vivió sus últimos días. En los primeros estudios de su autopsia se concluyó que había muerto por cáncer de estómago, pero después se halló restos de arsénico en su cuerpo. Actualmente no es posible determinar su final, ya que hay quienes ven un homicidio en toda regla por envenenamiento y otros una enfermedad terminal en su estómago. Sea como fuere, las últimas palabras del emperador francés fueron en este orden: Francia, el ejército, Joséphine. Se le dio sepultura en la misma isla de Santa Elena en 1821, pero su deseo era ser enterrado a orillas del río Sena, por lo que 20 años más tarde sus restos fueron trasladados al monumento histórico de los Inválidos en París. Allí descansa el emperador de Francia hasta el día de hoy y donde es posible visitarlo. Ya lo han hecho miles de personas desde que fuera trasladado en 1841. Si te ha gustado este episodio de Gargantúa, puedes suscribirte al podcast y me ayudas a seguir creciendo. Puedes hacerlo en iVoox, Spotify y Google Podcast. Hasta el próximo episodio, navegantes.